Una de las cosas que encontramos en el libro de Génesis con respecto al relato de la creación es cómo es posible entender la creación en 7 días o en 6 días, teniendo en cuenta que el séptimo día es el día de descanso. La razón para esto está en que si estos fueron días de 24 horas, como entendemos la tradición de la iglesia cristiana, o si fueron periodos de tiempo que eventualmente evolucionaron y cada periodo de tiempo se convirtió en lo que la Biblia llama un día. Uno de los argumentos que tiene que ver con esto está en el hecho de que el sol, que es lo que determina el movimiento de las 24 horas que determinan un día, el sol fue creado en el cuarto día. ¿Cómo contar entonces los primeros 3 días, días de 24 horas, cuando todavía no tenemos el sol que determina la rotación de la Tierra alrededor del sol? Es un poco difícil entender cómo es posible que podamos contar días de 24 horas entonces en los 3 primeros días de la creación. El otro detalle interesante es que hubo ciertas personas en el ámbito de la teología reformada y la teología conservadora que por mucho tiempo, incluso en el medio del debate del darwinismo y la evolución y cuestiones así, hubo muchas personas que determinaron, uno de ellos por ejemplo fue B.B. Warfield, estuvo de acuerdo en la posibilidad de periodos de creación que se convirtieron en días, y de esa manera, de cierta forma, había cierta evolución con respecto a que Dios creó todo en un periodo de 6 periodos de tiempo que se convirtieron después en 6 días que Dios usó, o que Génesis registra como 6 días de la creación. La tradición cristiana, y yo también me inclino aquí, cree que la creación fue hecha en 6 días de 24 horas, donde Dios creó todo lo que existe y el séptimo día descansó. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que Dios no necesita 6 días para crear. Dios puede crear todo en un solo día o incluso en un solo segundo, porque Dios es omnipotente. Ahora, el punto donde yo quiero llegar y con lo que te quiero dejar hoy para pensar un poquito con respecto a esto es la interpretación teológica que se le puede dar a los días de la creación, teniendo en cuenta que la creación pudiera ser que detrás de este relato Moisés y eventualmente el Espíritu Santo, a través de la inspiración de su palabra, nos está dejando una verdad para nuestros días el día de hoy. A lo mejor tiene que ver con los números de la creación. El hombre fue creado el 6º día, teniendo en cuenta que 6 es el número que está antes del séptimo, que es el número de la plenitud o el número de la perfección. El séptimo día Dios tuvo en mente una relación eterna, una relación personal con el ser humano, el descanso eterno, que es lo que Dios promete para cada uno de nosotros una vez que estemos en la gloria. Y pudiera ser que entonces detrás del relato de la creación existe la posibilidad de que Dios, la perfección de Dios, se ve en una comunión estrecha, directa, íntima y personal con el ser humano, que según el Salmo 8 es un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra, como dice David en el Salmo 8. Y de esa forma quizás Moisés nos está dejando ver que el propósito fundamental de la creación de Dios no es tanto dejarnos saber si fueron 6 días de 24 horas o no, sino dejarnos saber que el propósito perfecto de la creación de Dios es la comunión estrecha, íntima, real y personal del ser humano con Dios, teniendo en cuenta de que el ser humano es un poco inferior a este Dios que está en el séptimo día, teniendo esta comunión estrecha con Él. Y por otro lado, dejándonos saber de que la idea original de un plan eterno es que nosotros como seres humanos podamos siempre comunicarnos con Dios, siempre tener una comunión estrecha, íntima, real con Dios y personal, cosa que después eventualmente en el capítulo 3 de Génesis se rompió producto del pecado. Y la otra cosa interesante que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia no es un libro científico, la Biblia es la revelación de Dios, la cual Dios nos dejó a nosotros acá para que la podamos entender y para que en ella podamos encontrar todo lo necesario para nuestra salvación y nuestra comunicación con Él. Es muy difícil, y yo creo que estamos en un error cuando queremos por la Biblia corroborar lo que dice la ciencia, cuando queremos por la Biblia entender más allá de lo que Dios se propuso en su palabra y en su corazón al dejarnos la Escritura. Si fueron días de 24 horas o no, solamente el Señor sabe. Sabemos por su palabra que Dios es un Dios poderoso para crear no solamente en días de 24 horas, sino en fracciones de segundo todo lo que existe en este momento. Existe la posibilidad de que podamos entender detrás de todas estas cosas, detrás de toda la numerología que se esconde y del significado de los números en el libro de Génesis, la posibilidad de que Dios nos dio 7 días con el propósito de dejarnos saber que la culminación, la plenitud de la creación se encuentra en una relación personal con el Señor, con
lo que Dios creó el sexto día, lo que es un poco superior que los ángeles, lo que no alcanza la perfección que es el ser humano. Y por supuesto esto se rompió después producto del pecado. Pero al mismo tiempo mi exhortación para ti es que detrás de todo esto la palabra del Señor tiene el mensaje apropiado para que entendamos una vez más que Dios tiene un propósito especial con su creación, más que poder encontrar en su palabra detalles científicos en cuanto a esto. 24 horas o no de cada día, no sabemos. Al final tampoco es importante. Lo que importa es que Dios tiene un propósito específico con su creación, y este propósito específico es una relación íntima, real, personal, que ocurre en la perfección, en la plenitud de la creación, que es el día séptimo. Así que con esto te dejo también para que tengas una feliz semana.